nuestra clase del día de hoy. Y en el día de hoy, recuerden que la semana pasada estábamos hablando sobre la explicación científica de las emociones, de los sentimientos. Hablamos de cómo algunas leyes de la física afectan la manera como reaccionamos. Hablamos de la entropía y la vamos a relacionar, vamos a hablar del día de la entropía algo más. ¿Por qué? Porque la entropía es una ley física que se entromete en nuestra mente, se entromete en nuestras relaciones, se entromete en nuestra salud. Entonces, estas leyes físicas universales a veces explican por qué tenemos conductas adictivas, o conductas problemáticas, o conductas que nos crean caos en la mente. Bien, entonces, y también los invité a este día de hoy porque vamos a hablar sobre las 3 diferentes clases de áreas de la vida, ¿sí? Y las vamos a explicar. Y estas se relacionan muy estrechamente con las energías, diferentes clases de energías, mis amigos, y ustedes saben que estos conceptos que yo estoy presentándoles a ustedes tienen un fondo científico, ¿sí? Entonces es importante de que ustedes los reciban. Si no lo analizan, me pueden mandar una pregunta. Querida Patti, yo no entendí este concepto, ¿me lo puedes explicar o lo puedes volver a repetir? No importa. Entonces, las 3 áreas de la vida, ¿sí? Vamos a ver la importancia de unificar estas 3 áreas de la vida para encontrar la felicidad. Y recuerden que muchas veces yo les he dicho, la felicidad es un estado de la mente. La felicidad es un estado de la mente. No importa, y yo sé que parece difícil, amigos. Parece difícil, pero yo sé, lo he experimentado y conozco mucha gente que está pasando situaciones difíciles y a pesar de eso tienen esta serenidad en la mente. ¿Por qué? Porque han encontrado un centro, porque se han alineado, porque han unificado estas 3 áreas de la vida. Interesante concepto, ¿no les parece? Pues bien, ¿cómo se relacionan estas 3 áreas y la felicidad? Vamos a describirlas, qué significa cada una de ellas. El área física se refiere a la parte del cuerpo, el área mental se refiere a la parte de la mente y el área espiritual se refiere a la parte del espíritu. Y también vamos a hablar de estas 3 clases de energía, la descripción y las funciones, ¿sí? Entonces, yo les diría, prestemos atención y vamos a ver cómo se relacionan estas 3 áreas de la vida. Y voy a empezar con la descripción de cada uno de ellos. Ok, cuando decimos el área de la vida física, se refiere a todo lo que es material. Por ejemplo, tu trabajo, tu casa, tu carro, tus posesiones, tu dinero, tu educación, tu cuerpo. Todo eso es la parte física de la vida, ¿sí? Y son importantes, y necesitamos realmente cuidar cada una de las partes de la vida. ¿Por qué? Porque si no las cuidamos, entonces viene la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es esta ley de la física que dice que cualquier objeto tiende del orden al desorden si se deja sin cuidado, si se deja sin mantenimiento. Por ejemplo, un carro. Si tú no le cambias el aceite al carro, ¿qué le va a pasar? El carro se te va a varar. Exacto. Y me estoy riendo porque tengo una amiga y yo sé que en este momento en la mente ella está pensando en el aceite de su carro. Pues bien, ¿por qué? Porque sí es importante. ¿Y qué diremos en el área de la salud? Sí, por ejemplo, a veces empezamos con un dolorcito por aquí, un dolorcito por acá, y nos duele la cabeza y no le damos importancia. Y pasan los años, y cuando menos pensamos, mis amigos, mis amigas, tenemos un mal o una condición orgánica que es mucho peor. ¿Por qué? Porque hemos descuidado esa parte del cuerpo.
¿Sí? ¿Qué diremos, por ejemplo, cuando no dormimos bien? Y a mí me pasa, yo lo digo honestamente, a mí me pasa. Yo necesito 8 horas de dormir. Cuando no duermo mis horas, me levanto al otro día y me empieza un dolorcito de cabeza. Tengo menor tolerancia al estrés. Reacciono de una manera más corta hacia las emociones, tengo poca tolerancia hacia las personas. ¿Por qué? Porque estos aspectos del cuerpo, cuando el cuerpo no está alineado con estas energías físicas, si no comemos bien. Ustedes saben lo que sucede cuando nos comemos, supongamos, a mí me encantan los helados y siempre me van a escuchar hablando de helados, ¿ok? Sí, yo me como un helado y el helado me encanta, pero el helado es pura azúcar. El helado no tiene ningún contenido nutritivo. Entonces, ¿qué pasa? Ese azúcar llega y se transforma y se digiere y libera la glucosa y la glucosa te pone así como hyper, como a la carrera y todo eso y te está produciendo una combustión de energía dentro de tu cuerpo. ¿Sí ven? Esa es una clase de energía física. Energía física. Bien, entonces este cuerpo, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, todo esto lo debemos cuidar, le debemos hacer un mantenimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos se va a deteriorar y entonces esta área de la vida va a quedar fuera del alineamiento, del centramiento. Bien, ¿qué diríamos, por ejemplo, aquí de la parte mental? ¿Sí? Ustedes me van a decir, pero querida Patti, ¿qué es eso de energía mental? Yo no entiendo nada sobre esto. Bien, les voy a dar un ejemplo bien facilito. Supongamos, cierra en este momento tus ojos y recuerda, por ejemplo, cuando tú estuviste niño y te pasó una situación difícil. Digamos que alguien se burló de ti en la escuela. Y sucede, ¿no? A mí me pasó. Se burlaban de mí porque yo era bien flaquita, así como un palillito, ¿no? Me hubiera quedado así, ¿qué tal? No, mentiras. Entonces, ese recuerdo te trae a la mente una emoción. ¿Qué emoción? Dolor, resentimiento, rabia contra esos niños que te dijeron esas cosas ofensivas, ¿sí? Entonces, cada pensamiento que tenemos provoca una reacción emocional. Quiero que hagan esta conexión, mis amigos. Si tú tienes pensamientos saludables, tus emociones, tus sentimientos van a ser saludables. Si tienes pensamientos desagradables, como por ejemplo, alguien te hizo algo malo y tú tienes mucha rabia contra la persona, es que no le perdonas lo que hizo y esa persona ya salió de tu vida. Pero qué mal que te trató. Y cada vez que piensas en esa persona, te da muchísima rabia, ¿sí? Y te sientes mal. Y eso que sucedió hace 5 o 10 años, vuelve otra vez y te tensa las emociones. Por eso se llama un resentimiento. Volver a sentir un sentimiento anterior, ¿ok? Y entonces tú piensas en esa persona y te provoca una emoción. ¿Cuál fue el primer paso? Pensar en lo que sucedió. ¿Cuál fue el resultado? La emoción negativa, desagradable. Ahora, piensa en cosas bonitas. Piensa, por ejemplo, si tú eres una mamá, y yo siempre uso esos ejemplos, o un papá, piensa si tienes hijos, cuando tú recibiste un hijo, ¿sí? La alegría que se experimentó. Piensa, por ejemplo, si vas a ver a tus familiares queridos. Cuando tú te abrazas con ellos, lo que se siente, pero solo el pensamiento te eleva las energías mentales. Por ejemplo, piensa si tienes un perrito, alguien quiere mucho, ¿sí? Si tú piensas en ese perrito y entonces cuando llegas a la casa te mueve la colita, esa idea, ese pensamiento te provoca una emoción positiva. Si te gusta la música y piensas en esas composiciones tan bellas y la música tiene un poder de curación, de sanamiento. La música trasciende todos los lenguajes y por eso quiero integrar este tema con el concepto de la música. Pues bien, entonces un pensamiento desagradable nos produce una emoción desagradable. Van ligados, ¿ah? Y tenemos entonces
nos volvemos adictos a estas emociones, nos volvemos adictos al estrés, al miedo, la mente se programa a pensar de determinada forma y lo que sucede es que sí hay se produce una liberación de hormonas, unos químicos cuando tenemos, por ejemplo, miedo. Y ese miedo nos acostumbramos a esas emociones, nos acostumbramos a esas reacciones químicas. Entonces tú ves personas que siempre están a la carrera, ¿no? Corriendo deprisa para aquí, para allá y se sienten bien y llega al final de la noche y ¡pah! Se acuestan. ¿Por qué? Porque están adictas a la adrenalina que les corre por el cuerpo y que los mantiene así, corriendo a la prisa. ¿Y a dónde se nos va la vida, mis amigos? Por eso es importante cultivar pensamientos altruistas, ya hemos hablado del altruismo, pensamientos que te elevan tu mente, ayudar a los demás, servirles, alegrarte cuando los demás están haciendo cosas bonitas, ¿sí? Porque cuando nosotros nos salimos de nosotros mismos a ayudar a los demás, entonces nuestra vida se transforma en algo bien bonito, algo diferente. Causas nobles, causas altruistas, mis amigos, mis amigas. Bien, y entonces aquí tenemos ya la parte de la energía espiritual. Y la forma que lo voy a describir es bien sencilla, ¿eh? La energía espiritual se relaciona con los valores trascendentales de la personalidad. Trascendental significa no cambia. Se relaciona con la fe, se relaciona con la religión y las creencias y se relacionan con las transformaciones personales permanentes. Transformaciones personales permanentes. Y les quiero en este momento traer a colación el aspecto del programa de los 12 pasos, que yo les hablo muchísimo de eso. El programa de los 12 pasos ha creado un sistema tan bello que le permite a una persona que está enferma del alcoholismo, casi al borde de la muerte, con cirrosis o cáncer en el hígado, con problemas de pulmones, o una persona que está adicto a esas drogas bien duras, bien feas, que son autodestructivas. Entonces le permite a esa persona que está ya en el lodo de la tierra encontrar un poder espiritual. No es físico, no es mental, es espiritual y se produce esa transformación. Y aquí viene la colación con la ley del movimiento de Newton, que dice que un objeto en línea recta continuará moviéndose en línea recta a menos que se le cambie la trayectoria. Entonces, si tú quieres cambiar una de tus conductas, mis amigos, algo que te está molestando, algo que te hace infeliz, si estás en una relación donde no te sientes feliz, no hay respeto, hay antagonismo, hay conflicto, tal vez, mi amiguito, mi amiguita, debes hacerte una pregunta. ¿Qué estoy sacando yo en esta relación? Tal vez necesito salirme. Y va a doler, por supuesto que va a doler, pero es mejor tener un dolor de un momento que seguir en una relación que te está quitando la vida, la alegría de vivir, el júbilo de vivir, tomar una decisión, porque eso es lo que sucede con las personas que son adictas. Constantemente están sucumbiendo a este deseo físico de encontrar autogratificación o gratificación inmediata. Y por eso es que se desarrollan estas dependencias y no aprendemos a resolver los problemas con nuestra mente clara. Y cuando la mente está clara, mis amigos, nos podemos expandir y nos conectamos con algo hermoso y maravilloso que vive dentro de nuestra mente. Y aquí tenemos la energía. Sí, hemos venido hablando de energías. Muy bien. Y entonces la energía es la capacidad para iniciar y mantener una acción. Energías. Hay energías físicas, no las vemos, como por ejemplo la electricidad. Solamente vemos el resultado. El viento no lo vemos, solo vemos el resultado. Hay energías mentales, no las vemos, vemos los resultados. Piensa en alguien que amas y te hace sentir feliz. Esa es la energía mental. Y por supuesto, las energías espirituales, ¿sí?
Cuando tú oras, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces una meditación, cuando vas a la iglesia, cuando haces yoga, cuando sales a caminar por allí y te conectas con algo hermoso, algo que está fuera de ti, esa es la energía espiritual. Continuaremos hablando de estas energías en nuestra próxima clase. No se me vayan, que ya regresamos.